Buenos días, profe. Hoy les voy a hablar acerca de las dificultades, errores y obstáculos de la didáctica de las matemáticas. Pues todas las teorías sobre la enseñanza, aprendizaje de las matemáticas coinciden en la necesidad de identificar los errores de los alumnos en el proceso de aprendizaje, determinar causas y asimismo organizar la enseñanza teniendo en cuenta la información. ¿Esto qué quiere decir? Que en un grupo de alumnos, un salón de clases, hay diferentes alumnos que eh, tienen diferentes necesidades, porque unos entienden más rápido, otros se les dificulta algunas cosas. Entonces, como el papel del docente es buscar dar soluciones a esos errores, aportar para que estas necesidades pues no sigan pasando y que podamos tener un salón de clases pues parejo en lo que tiene que ver con los conocimientos. Para esto, el profesor debe ser sensible a las ideas previas de los alumnos. También debe utilizar las técnicas del conflicto cognitivo para lograr progresos en el aprendizaje. Cuando decimos que el profesor debe ser sensible ante las ideas previas, pues como había dicho antes, a muchos niños se les dificulta algunas cosas, pero tienen ideas acerca del tema, ¿sí? Muchas veces estas ideas son erróneas, pues no son de todo lo correcto según pues las matemáticas, pero tienen las ideas. El profesor no debe pues ponerse bravo, no debe ser aquel que como que, pero usted ¿por qué dice eso si eso es malo? No, el profesor debe amar el enseñar, el corregir ese pensamiento, esos conocimientos que el niño tiene, porque pues hasta ahora está empezando con este nuevo tema, ¿sí? Entonces, también para esto hay una serie de técnicas que el profesor, el docente puede utilizar para que estos conocimientos puedan mejorar y puedan contribuir al aprendizaje no solamente de un niño, sino de la mayoría de los alumnos, porque pueden funcionar estas técnicas. ¿Qué es un conflicto cognitivo? Bueno, pues algo así es ya que se debe llevar al estudiante a un conflicto cognitivo. Puede ser de una manera de hacerle ver los conceptos o métodos que maneja no solo los adecuados para llegar a una conclusión satisfactoria en la resolución de un problema. También se debe crear conflicto en el estudiante mediante la presentación de situaciones problemáticas, de manera que estos pongan a prueba sus conceptos alternativos para lograr un cambio conceptual. Entonces, ¿qué quiere decir? La idea es que al haber explicado el tema, no solamente se quede en el cuaderno o en los ejercicios. La idea es poner pues situaciones problemáticas que estén en la realidad. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda ver qué se puede hacer en este problema, ¿sí? Entonces ahí se va a generar un conflicto para poder generar una buena estrategia de acuerdo a sus conocimientos, y así también va a poder conocer más acerca del tema que se están hablando. Hablamos de error cuando un alumno realiza una práctica que no es válida desde el punto de vista de la institución escolar de las matemáticas. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que cuando un ejemplo sería 4 más 4 es 8, pero el niño dice que es 9, y pues esto es incorrecto porque las matemáticas dicen que es 8, ¿sí? Así que esto se dice que es un error, pues porque las matemáticas, pues la institución de las matemáticas no aprueba que esto sea verdadero. El término de dificultad indica el mayor o menor grado de éxito en los alumnos ante una tarea o tema de estudio. Si el porcentaje de respuestas incorrectas es elevado, se dice que la dificultad es alta, mientras que si dicho porcentaje es bajo, la dificultad es baja. Entonces esto es favorable que pues, los docentes puedan mantener
la dificultad baja. ¿Por qué? Porque podremos ver que los niños están entendiendo el tema, están aclarando sus mentes acerca de algún concepto matemático y pueden así realizar o encontrar soluciones ante un problema. El modelo de aprendizaje es también determinante. Es un aprendizaje conductista, el error tiene que ser corregido, ¿sí? Mientras que es constituido el conocimiento, es decir, mientras que es corregido el error, es un aprendizaje tipo constructivista. ¿Por qué? Pues porque mediante cuando se corrige, pues se va construyendo un conocimiento sólido y que va a tener las bases suficientes para poder estar en un medio que se necesita de estos conocimientos específicos. Así que es constructivista. Bueno, siguiendo, voy a nombrar algunas causas de errores y dificultades que son las siguientes. La primera, dificultades relacionadas con los contenidos matemáticos. Aquí hablamos acerca de la abstracción y generalización de las matemáticas, que es una posible causa de las dificultades de aprendizaje. La abstracción nos permite dividir nuestro programa de distintos objetos que se agrupan para formar cosas más complejas. El análisis del contenido matemático permite prever su grado de dificultad potencial e identificar las variables a tener en cuenta para facilitar la enseñanza. Entonces aquí lo que quiere decir es que si nosotros como docentes planificamos la clase, planificamos pues todos los contenidos, y para nosotros pues está bien porque pues pensamos que sí los niños van a entender acerca del tema que se quiere dar a conocer, pero lastimosamente muchas veces no pasa esto. Así que ¿qué debemos de hacer nosotros como docentes? Debemos buscar la manera de empezar a buscar otros métodos, poder analizar bien el contenido y así poder prever que se pueda hacer bien la enseñanza y el aprendizaje en cada niño. ¿Por qué? Porque esto va a bajar el índice de algunas dificultades o errores que los niños van a hacer pues si no les queda bien o les queda claro el contenido. Debemos tener en cuenta que a veces el error no se produce por falta de conocimiento, sino porque el alumno usa un conocimiento que no es válido en algunas circunstancias, pero en otras en los que les se aplica indebidamente. Decimos que existe un obstáculo cuando pasa esto. ¿Por qué? Porque un niño tal vez al que le digan un problema como que Juanito compró 2 manzanas, si le quitó una, ¿cuántas le queda? Entonces si el niño suma, el niño tiene un conocimiento, pues es verdadero. Si es sumar 2 más 1, 3, es verdadero, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Es que tiene que restar. Entonces ahí decimos que existe un obstáculo porque el niño entonces está no está diferenciando entre suma y resta. Así que el origen de los errores no es sencillo de identificar, pues eso lo debemos saber, aunque a veces se encuentran ciertos errores recurrentes, es decir, que pasan en la mayoría de niños, para las cuales la investigación didáctica aporta explicaciones y posibles maneras de afrontarlos. Entonces, como tal, debemos tener la dedicación, debemos tener el carácter, también pues no dejarnos desmotivar. ¿Para qué? Para que el niño pueda pasar ese obstáculo y así poder conocer y diferenciar entre varios contenidos. En el documento nos habla acerca de un ejemplo acerca de los números decimales. A los niños se les deja una tarea para decir qué número de los decimales es mayor y cuál es el menor. Estos números que les dejan en la tarea es 2,47 y 2,328. Entonces, la mayoría de los niños, la mayor parte del salón dijo que 2,328 es más grande, es el número más grande.
¿Qué pasa? Los niños lo están confundiendo con los números naturales, pero que debemos de rescatar. Pues los niños saben que 328 es mayor, pero están confundiendo números naturales con números decimales. Así que aquí se debe trabajar en este obstáculo. ¿Por qué? Porque pues la mayoría de los niños dijo esto. La identificación de tales obstáculos revela complejidades de los objetos matemáticos que pueden pasar inadvertidos. Bueno, esto lo entiendo, es que a veces hay un pequeño grupo de niños, de alumnos que tienen dificultades acerca del tema que se está viendo, pero es una minoría de niños y a veces no se les presta atención y no se ayuda a que pueda pasar de este obstáculo. Muchas veces a los demás niños, si es una tarea, él les ayuda a los padres y pues obviamente nosotros como profesores no vamos a ver qué dificultad le está pasando, pues porque le están ayudando a hacer la tarea, pero por sí solo no lo puede realizar. Así que también debemos de tener en cuenta esto, lo de los obstáculos, porque pues como dice, pueden pasar inadvertidos y ahí se va a quedar esa dificultad y más adelante no podrá seguir con el proceso fácilmente, ¿sí? La superación del obstáculo requiere que el alumno construya un significado personal del objeto en cuestión. Aquí es importante que el alumno, el niño, pueda identificar, pueda experimentar cada concepto y que lo apropie, que lo tenga con sus propias palabras, que lo pueda explicar él mismo acerca de lo que entiende, ya que va a ser mucho más fácil para que el niño pueda entender de qué es lo que están hablando. De manera que la práctica es adecuada en un cierto contexto, no se use en otro que no es válido. Entonces debemos tener en cuenta de en dónde que debemos de tener práctica y dónde no, para no hacer confundir y no hacer tener otros tipos de conocimiento, de pensamientos que pueden que haga que se confunda más el niño. Entonces debemos tener cuidado con las prácticas y que vamos a realizar. También es razonable pensar que si un tipo de error se manifiesta en un cierto número de alumnos de manera persistente, es una tarea de su origen. Pues en esto, ¿qué quiere decir? Que el problema puede ser que no fue claro el tema o que no puede ser identificado, o sea, no puede ser analizada bien la tarea por falta de la redacción, porque no se hizo entender acerca cuando se explicó la tarea. Entonces debemos de ser razonables y pensar cómo es que se debe escribir de buena manera para que los niños puedan entender qué es lo que se debe realizar. Bueno, la segunda causa es dificultades causadas por la secuencia de actividades propuestas. Bueno, se puede dar el caso de que las actividades que presenta el profesor a los alumnos no sea potencialmente significativa por causas diferentes. Entonces, aquí se quiere decir que cuando un profesor planea las clases, pero tal vez no toma conceptos claves, lo que se supone que se debe enseñar, va a perder el enfoque principal que tiene el contenido a desarrollar. ¿Por qué? Porque pues él se va a enfocar en otras cosas, pero no en lo que es importante, y esto va a hacer que los alumnos pierdan el enfoque y va a generar más distracciones, más dificultades y obstáculos para proseguir con cada concepto. Entonces el primero que nombran es que cuando el profesor no estructura bien los contenidos que quiere enseñar, pues que va a tener dificultades con los alumnos. También cuando no se le entiende, cuando habla o habla demasiado rápido, o no hace utilización buena de la pizarra, es decir, del tablero, no hace énfasis a los conceptos claves, sino escribe y no hace pues lo que realmente importa en el tablero para explicar. Cuando los materiales que se han escogido no son claros. Entonces muchas veces pues los profesores dan un libro, dan una cartilla, pero muchas veces no son claros para los alumnos o no les agrada tanto. Entonces debemos de buscar la manera de que estos materiales sean de buena manera, que les guste a los alumnos y que no los genere aburrimiento o estrés
al no poder realizarlos. Cuando la presentación del tema que hace el profesor no es clara ni está bien organizada, entonces aquí hablamos cuando está en diapositivas o en una cartelera, entonces está desordenada y no se entiende qué es lo que quiere decir. Bueno, el profesor debe primero analizar las características de las situaciones didácticas sobre las cuales puede actuar, y esta actuación, esto es lo que decía, afectará, o ya tanto bueno como malo, a las estrategias que pueden implementar los estudiantes, los conocimientos y los requerimientos que pues, se deben utilizar. Estas características suelen dominarse variables didácticas, pueden ser relativas al enunciado de los problemas o tareas. También la organización de las situaciones, ¿sí? Entonces el profesor debe actuar de buena forma, de seguir pensando en el bienestar de los alumnos, de si lo van a entender, no lo van a entender, que queda en duda, que no queda en duda, para que él se pueda expresar y que lo entiendan de una mejor manera. El ejemplo que nos aporta esta segunda causa por el obstáculo, el ejemplo es que, digamos, Juan tenía 69 bolas y gana 2 más. ¿Cuántas bolas tiene ahora? Pues aquí es fácil pues encontrar la solución, porque pues los alumnos van a hacer simplemente el recuento, ¿cierto? 69, 70, 71, va a ser fácil encontrarlos para ellos. Pero ¿qué pasa cuando dicen tiene 2 bolas y gana 28? Entonces les va a ser difícil, así que ellos van a buscar la manera de que se verán forzados para encontrar un método para poder encontrar el resultado y así dar la solución correcta a este procedimiento. La tercera dificultad es la dificultad que se originan en la organización del centro. Aquí hablamos del salón de clases específicamente. Entonces, aquí las dificultades es una, que el número de alumnos es demasiado grande. Hay salones donde hasta 45, casi 50 estudiantes, así que eso va a complicar mucho de que todos puedan poner la atención, todos puedan centrarse en lo que deben centrarse, así que esto es una dificultad. Debemos, como futuros maestros, empezar a saber cómo manejar un grupo tan grande para que no se distorsione la información y les llegue a todos los del salón. También, si no se disponen materiales o recursos didácticos, va a dificultar pues el aprendizaje y la enseñanza de lo que se quiere dar a conocer, porque esto es una herramienta fundamental para que los niños puedan entender diferentes conceptos, pues, especialmente las matemáticas, ya sean pues libros que necesiten pintar, colorear, o aún así un espacio donde puedan desarrollar de forma pues físicamente como una carrera de obstáculos orientadas a la matemática. Entonces si no se dispone de esto, pues se va a dificultar más. Y además, en ocasiones el horario del curso es inapropiado, entonces como que las matemáticas quedan precisamente a la última hora, donde ya los niños están cansados, ya donde el descanso ya ha pasado, así que es complicado. La cuarta dificultad, bueno, tenemos que tener en cuenta el alumnado, así que estas son dificultades relacionadas con la motivación del alumnado. Para esto, puede que las actividades y las estrategias planteadas por el profesor sean pertinentes y significativas. Esto pues va a hacer que si hay buenas estrategias, buenas actividades, pues el alumnado va a estar motivado y se va a interesar acerca de la materia, y cada vez van a querer más y más acerca pues de la materia. Pero si al contrario, pero si el alumnado no está en condiciones de realizar actividades porque está desmotivado, esto pues primero va a dificultar
pues el seguir la clase, desarrollar la clase. ¿Por qué? Pues porque no le van a poner ganas, no le van a poner entusiasmo a la hora de realizar la clase. Esta dificultad se relaciona con la autoestima y la historia escolar del alumno. Nosotros, aunque tal vez no seamos directores de curso, pues lo entiendo así, de un curso en específico, nosotros debemos buscar la manera de estar relacionados con los estudiantes para saber qué dificultades tienen, no solamente pues escolares, sino en las casas o con el entorno escolar, con sus propios compañeros, porque no sabemos si les están tal vez haciendo maltrato psicológico, maltrato físico, y pues eso va a dar obstáculos para que él ponga toda la atención de lo que es. La quinta, dificultades relacionadas con el desarrollo psicológico de los alumnos. Entonces, aquí una dificultad para el aprendizaje de los alumnos se relaciona pues con las etapas, ya sea la preoperacional o la de operaciones concretas. ¿Por qué? Porque tal vez los niños muchas veces no han dejado o no han superado la etapa preoperacional, o unos ya están en las operaciones concretas y pues realizan operaciones formales. Así que debemos de tener en cuenta esto, porque pues como decíamos, todos los niños, todos los alumnos no son iguales y van a estar tal vez unos menos, digamos, avanzados que otros. Así que debemos tener en cuenta en qué etapa están para así poder ayudar a que avancen y no se queden ahí. Entonces pues también dicen que en la planificación habrá que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles de los objetivos del área de matemáticas corresponden al área de la etapa preoperacional o a las operaciones concretas y formales? Entonces debemos de tener en cuenta los niños en qué etapa están para así poder realizar las actividades. También debemos precisar las edades en que los alumnados pasan aproximadamente de la etapa a otra. Entonces pues no podemos decir que deben aprender lo mismo, que deben hacer lo mismo los niños de 4 años a los niños de 8 años, porque van a estar en diferentes etapas, son ya diferentes conocimientos y diferentes actividades que realizan. Un ejemplo de esta dificultad pues nos dice que hay un grupo de alumnos, ¿sí? Necesitan saber y están conociendo acerca de la circunferencia. Para esto cogen diferentes diámetros de objetos pues circulares, como platos, monedas, entre otros. Para saber el perímetro, pues entonces ellos lo que hacen es coger una cuerda y lo rodean. Para saber cuánto mide, lo que van a hacer es estirar la cuerda y medirla con una regla. Pero ¿qué pasa si un niño se confunde cuando cuando la estiran? No va a entender muy bien. ¿Por qué? Porque tal vez está en la etapa preoperacional y pues no puede entender que la longitud de la cuerda varía y extenderla la regla pues va a ser lo mismo. Entonces eso es lo que debemos de tener en cuenta. Bueno, la sexta y la última dificultad está relacionada con la falta de dominio de los contenidos anteriores. Entonces aquí debemos tener en cuenta que la evaluación inicial detecta los contenidos previos que se deben adquirir para conseguir el aprendizaje. Es muy bueno que antes de empezar con un tema, antes de empezar con las clases, con todo lo que se debe hacer un punto de partida, es decir, para conocer los conocimientos previos, para saber en qué etapa están, en qué posición están y qué conocimientos tienen acerca de los temas que se van tal vez a repasar. También, a pesar de tener un nivel evolutivo educativo, puede que no tenga los conocimientos previos necesariamente para poder aprender el contenido. Entonces, lo que estaba diciendo, de tener pues los diferentes, saber qué es lo que sabe, valga la redundancia, para poder así entender en qué etapa, en qué evolución está el niño y así poder conseguir
un mejor nivel educativo. La distancia entre el nuevo contenido y lo que sabe el alumnado no es la adecuada, ¿sí? Entonces debemos mantener siempre unidas pues el nuevo contenido con lo que sabe el alumnado. Un ejemplo de lo anteriormente dicho es que, ¿qué pasa si un niño tiene dificultades, tiene muchas inquietudes acerca de la resta, no lo domina bien? Pues se va a saber, se espera que tenga dificultades en la división, ¿sí? Porque pues para poder encontrar el residuo de la división pues se tiene que restar, pero si el niño no sabe, pues obviamente se le va a dificultar. Y pasa lo mismo si tiene dificultades con la suma, pues se le va a dificultar la multiplicación. Así que es importante tener en cuenta y ver en qué nivel, en qué estado van los niños. Bueno, profe, esto fue todo. Muchísimas gracias.